Esta sierva de Cristo, hablando de Dios con una compañera, dijo que había contado por haberlos experimentado 30 pasos o mutaciones que el alma realiza cuando se pone en marcha por el camino de la penitencia. El primer paso es el conocimiento del pecado, por el cual el alma teme mucho la condenación al infierno y llora lágrimas amargas. El segundo es la confesión. En ella el alma prueba vergüenza y amargura, y todavía no siente amor, sino dolor. A este respecto, me confío que a menudo había comulgado estando en pecado, porque, por vergüenza, no había hecho una confesión completa, y por esto, día y noche, era torturada por la conciencia, y habiendo rogado al bienaventurado Francisco que le hallara un confesor experto en el discernimiento de los pecados, con el cual pudiese confesarse bien, esa misma noche se le apareció un fraile anciano que le habló así: Hermana, si me lo hubieses pedido antes, antes te hubiera complacido. Sin embargo, lo que pides te es concedido. Al romper el alba, corrí enseguida a la iglesia de San Francisco y prontamente volví, pero al regresar hallé un fraile que predicaba en la iglesia de San Feliciano y era capellán del obispo. Al instante decidí, con la gracia de Dios, hacerle una confesión general, con tal que tuviera la autorización del obispo o que él mismo me llevara al obispo, y le hice una confesión total. Después de haberme escuchado, el fraile dijo que, si yo no estaba contenta de él, relataría todos mis pecados al obispo y añadió: Te daré la penitencia que él te imponga, si bien tengo el poder de absolverte sin acudir al obispo. Pues bien, en este paso el alma experimenta todavía vergüenza y no siente amor sino dolor. El tercer paso es la penitencia que el alma hace para satisfacer a Dios por los pecados. Ella se halla todavía en el dolor. El cuarto paso es el conocimiento de la divina misericordia. Cristo le otorgó esa misericordia y la arrancó del infierno. Ahora el alma comienza a ser iluminada y llora y se duele más que en el pasado y se entrega a penitencias más ásperas. El quinto paso es el conocimiento de sí. El alma, ya un tanto iluminada, no ve en sí misma más que defectos. Se acusa delante de Dios y se cree con certeza merecedora del infierno. Aquí haya todavía amargo llanto. Se entiende que entre uno y otro de estos pasos hay pausas, y el alma sufre gran pena y gran tormento, porque se mueve hacia Dios con mucha lentitud, con torpeza y angustia, y solo es capaz de pequeños progresos. Sé por experiencia que en cada paso me detenía y lloraba. No se me concedía realizar más pasos simultáneamente, si bien hallaba algún consuelo en el hecho de llorar en cada paso, pero era un consuelo amargo. El sexto paso es una cierta iluminación de la gracia por la cual se me concedía un profundo conocimiento de todos mis pecados. En esa luz veía que había ofendido a todas las criaturas que habían sido creadas para mí. Interiormente me volvían a la mente los pecados como en la confesión que hacía de ellos delante de Dios. Suplicaba a todas las criaturas que veía haber ofendido que no me acusaran. Entonces se me daba la gracia de orar con gran fuego de amor. Invocaba a todos los santos y a la bienaventurada Virgen María que intercedieran por mí y suplicaran al amor que tantos bienes me había dado, para que, sabiéndome yo muerta, me devolvieran a la vida. Y me parecía que todas las criaturas y los santos experimentaban compasión de mí. Con el séptimo paso me era concedido contemplar la cruz, en la cual veía a Cristo muerto por nosotros. Sin embargo, era todavía una visión insípida, si bien experimentaba en ella gran dolor. El octavo paso, al contemplar la cruz, me ha sido dada una mayor comprensión sobre la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Entonces reconocí todos mis pecados con el máximo dolor y sentí como yo misma lo había crucificado, pero todavía no conocía cuál beneficio fuese mayor, si el haberme arrancado del pecado y del infierno y convertido a la penitencia, o el verlo clavado en la cruz por mí. Este conocimiento de la cruz me daba tanto fuego que, estando a los pies de ella, me despojé de toda mi ropa y me ofrecí toda al Señor. Y si bien con temblor, con todo le prometí guardar una castidad perpetua y no ofenderlo con ninguno de mis miembros, acusé delante de él cada uno de mis miembros y le suplicaba que me ayudara a guardar esa promesa.
es decir, la castidad de todos los miembros y de todos los sentidos. Por una parte temía prometer y por otra ese fuego me constreñía a hacerlo. Con el noveno paso, Dios me concedió la gracia de buscar el camino de la cruz para poder estar a sus pies, donde hallaban refugio todos los pecadores, y fui instruida e iluminada y me fue mostrado el camino de la cruz de esta manera. Recibí la inspiración de que, si quería ir a la cruz, debía despojarme para estar más expedita e ir desnuda hacia ella. En otras palabras, debía perdonar a todos los que me habían ofendido, debía renunciar a todo bien material y a todo hombre y mujer, a todo amigo y pariente y a cualquier otro. Debía renunciar a mi fortuna y a mí misma, debía dar mi corazón a Cristo, que me había concedido estos beneficios, y debía ponerme en marcha por el espinoso camino de la tribulación. Desde ese momento comencé a apartar los vestidos más lindos y a simplificar las comidas y los peinados. Pese a eso, todo me era muy amargo y penoso, porque todavía no sentía nada del amor. Vivía entonces con mi marido y sufría mucha amargura cuando se me agraviaba o se me injuriaba. Sin embargo, lo soportaba pacientemente, como mejor podía. En ese tiempo sucedió que, por voluntad de Dios, murió mi madre, que era de gran obstáculo. Más tarde, en poco tiempo, murieron mi marido y todos mis hijos. Y como ya había entrado en el camino de la cruz y había pedido a Dios que murieran, a su muerte experimenté una gran consolación. Pensaba que para el porvenir, habiéndome Dios concedido semejantes gracias, mi corazón estaría siempre en el corazón de Dios y el corazón de Dios estaría siempre en el mío. Paso décimo. Pedía a Dios poder hacer lo que más le agradaba, y Él mismo en su bondad varias veces, tanto durante el sueño como estando despierta, se me apareció clavado en la cruz, me invitaba a contemplar sus llagas y de manera maravillosa me mostraba cómo Él lo había padecido todo por mí. Esto sucedió varias veces y mientras me mostraba uno a uno y de manera destacada todos los dolores que había sostenido por mí, me decía: ¿qué puedes hacer por mí que te parezca bastante? Así, muchas veces se me apareció estando despierta y de manera más agradable que estando dormida, si bien su semblante era siempre de un hombre cargado de dolores. Y me repetía las palabras que ya me había dicho estando dormida, mostrándome desde la cabeza a los pies sus penas. Me hacía ver los pelos arrancados de la barba, de las cejas y de la cabeza, y enumeraba los latigazos subrayándolos uno tras otro, y me decía: todo esto padecí por ti. Me venían a la mente de manera asombrosa todos mis pecados, y constataba que también, en los últimos tiempos, yo lo había herido con mis pecados, por eso debía tener un dolor más intenso. Y experimentaba por mis pecados un dolor que jamás había tenido. Igualmente, mientras contemplaba su pasión, él me decía: ¿qué puedes hacer por mí que te parezca bastante? Entonces lloraba mucho, y las lágrimas brotaban tan abrasadas que quemaban mi carne. Por eso debía después echarme agua encima para hallar un poco de frescura. Paso 11. Por todo lo dicho me propuse hacer más ásperas penitencias. Este paso, largo para ser descrito, está lleno de cosas admirables que van más allá de las fuerzas humanas. Lo confirmo yo, fraile amenuense, por haber conocido más tarde sus penitencias. Autor del libro. Nuevas ascensiones. Paso 12. Porque comprendía que, estando engolfada en las cosas del mundo, no podía hacer una penitencia suficiente, torné la decisión de abandonar absolutamente todas las cosas para hacer penitencia y llegar a la cruz como me había sido inspirado por Dios. Esa inspiración me fue concedida por la gracia de Dios en forma maravillosa y del siguiente modo. Con todas mis ansias deseaba llegar a ser pobre, y con preocupación pensaba a menudo que podía sobrevenirme la muerte antes de serlo. Contemporáneamente me veía asediada por muchas tentaciones. Me veía joven y pensaba que el mendigar me podría ser de gran peligro y vergüenza, y que podría morirme de hambre, frío y desnudez. Todos me disuadían, y he ahí que por la misericordia de Dios, en una oportunidad, mi alma fue grandemente iluminada, y con esa iluminación logré una tal firmeza que creí y sigo creyendo no poder perder jamás.
En esa luz me predispuse y tomé la decisión de que si era menester morir de hambre, frío y desnudez y vergüenza, porque era o podía ser la voluntad de Dios, de ninguna manera desistiría de mi propósito a causa de estos males, aun en la plena certeza de que caerían sobre mí. En fin, si me hubieran sucedido, habría muerto gozosamente en el Señor. Desde ese momento tomé una seria decisión. Paso 13. Entré en el dolor de la Madre de Cristo y de San Juan y les pedí que me alcanzaran un signo seguro de que siempre y continuamente tendría presente en la memoria la pasión de Cristo. Nuevamente se me apareció la misma visión, y en el sueño me fue mostrado el corazón de Cristo y me fue dicho: en este corazón no hay mentira, en él todo es verdad. Y me parecía que estas palabras me fueran dichas porque yo me había burlado de un siervo predicador. Paso 14. Estando en oración durante la noche, Cristo se me apareció en la cruz más luminoso que de costumbre, es decir, me comunicó un más claro conocimiento de sí, me llamó y me invitó a poner mi boca sobre la llaga de su costado. Me parecía ver y beber su sangre que brotaba viva de la herida, y me hacía comprender que de esta manera me hacía pura. Entonces comencé a experimentar una gran alegría, si bien la meditación de la pasión me produjera tristeza, y supliqué a Dios que me hiciera derramar toda mi sangre por su amor, como Él lo había hecho por mí, y me ofrecí toda a su amor. Deseaba que todos mis miembros padecieran la muerte, si bien distinta de la suya y mucho más humillante. Imploraba y suplicaba que si pudiera hallar a alguien, que me matara, con tal que me fuera concedida morir por la fe, por el amor de Cristo. Le pediría que me concediera esta gracia, a diferencia de Cristo crucificado en un madero, que a mí me crucificaran en una piedra o en un lugar sórdido y con un instrumento vil. Yo no me sentía digna de morir de la misma muerte de los santos. Por esto le pedía me hiciera morir más míseramente y con una muerte más larga, pero no podía imaginar una muerte tan abyecta como la que deseaba, y sufría mucho por no hallar una muerte tan infame, que en nada se asemejara a la de los santos, de la que me sentía del todo indigna. Paso 15. Penetraba en el alma de San Juan y de la Madre de Dios, meditando sus dolores, y les pedía que me alcanzaran la gracia de experimentar siempre el dolor de la pasión de Cristo, o al menos el dolor de ellos, y ellos me lo alcanzaron, como todavía me lo alcanzan. Una vez, San Juan me hizo sentir un dolor tan grande que fue de entre los mayores que yo jamás haya probado. Comprendí que San Juan, por la pasión y la muerte de Cristo y por el dolor de la Madre de Cristo, soportó una pena tan grande que juzgué y sigo juzgando superior al mismo martirio. Desde entonces se me dio el deseo de despojarme de todo bien con tal voluntad que, si bien fuera cometida y a menudo tentada por el demonio para no hacerlo, y si bien me fuese prohibido por los frailes y por ti mismo y por todos aquellos a los que pedía consejo, de ninguna manera hubiera podido resistir, cualquier fuese el bien o el mal que me pudiera acaecer. Y si no hubiera podido dárselo todo a los pobres, lo hubiera igualmente abandonado todo, porque me parecía imposible retener algo sin cometer una falta grave. Pese a todo, mi alma vivía en la amargura por los pecados. Todavía no sabía si lo que hacía era grato a Dios, y gemía y lloraba amargamente gritando: Señor, aunque fuere condenada, seguiré al menos haciendo penitencia. Me despojaré de todo y te serviré. En ese tiempo todavía vivía en la amargura de los pecados y no experimentaba la dulzura divina. Paso 16. Fui liberada de este estado de la siguiente manera. Una vez fui a la iglesia y rogué a Dios que me hiciera alguna gracia. Mientras rezaba, puso en mi corazón el Padre Nuestro con una comprensión tan nítida de la bondad divina y de mi indignidad que cada una de las palabras hallaba realce en mi corazón, y rezaba ese Padre Nuestro con mucha lentitud y con pleno conocimiento de mí. Y si por un lado gemía por mi indignidad y por mis pecados que se me manifestaban, por otro experimenté un gran consuelo. Comenzaba a gustar algo de la dulzura divina, porque en esa oración, más que en cualquier otra, se me manifestaba la bondad divina,
y también hoy en día sigo hallándola. Pero cuando en ese Padre Nuestro me fueron indicados mis pecados y mi indignidad, me sentí tan avergonzada que ni me atreví a levantar los ojos. Me dirigí a la Virgen María para que me alcanzara el perdón de los pecados. Todavía quedaba en la aflicción a causa de los pecados. En cada uno de los pasos me detenía largo tiempo antes de pasar al sucesivo, en algunos más, en otros menos. Por esto, esta sierva de Cristo exclamaba con asombro: «Oh, a través de cuántas dificultades progresa el alma, aunque no se escriba nada aquí, cuántos impedimentos y apretadas correas atan los pies, qué perversa ayuda recibe del mundo y del demonio». Paso 17. Después del paso precedente tuve la demostración de que la Virgen María me había alcanzado la gracia. Me fue dada una fe muy distinta de la que tenía. En comparación, la fe anterior me parecía una cosa muerta, y las lágrimas del pasado casi fruto de la violencia. Desde entonces padecí con mayor eficacia la pasión de Cristo y el dolor de su madre. Entonces cualquier cosa que hiciera, aunque fuere grande, me parecía poca cosa y aspiraba a una mayor penitencia. Entonces me encerré en la pasión de Cristo y se me dio la esperanza de que en ella podía alcanzar la libertad. Comencé a tener consuelo durante el sueño y disfruté de hermosos sueños, de los que me venía gran consuelo, y al pensar en Dios comencé a sentir una constante dulzura en lo íntimo del corazón, tanto en vigilia como en el sueño. Pero como todavía no poseía la certeza, con el consuelo se mezclaba la amargura, y yo ansiaba recibir otros dones de Dios. De las muchas visiones durante el sueño me relató una diciendo: «Una vez, estando en la cárcel, en la cual me había encerrado para una cuaresma más dura, mientras meditaba y saboreaba una palabra del Evangelio, palabra de grandísima piedad y de excesivo amor, tenía junto a mí el misal. Ansiaba ardientemente ver al menos esa palabra escrita, pero hacía esfuerzos por frenarme y dominarme por temor a la soberbia, ya que me había obligado a no abrir el libro con mis manos, a causa del demasiado deseo y amor. Adormecida por una especie de sueño, me dormí con ese deseo. Al instante, fui arrebatada en una visión y se me dijo que la comprensión de la epístola era una cosa tan sublime que si uno la comprendiera bien, olvidaría todas las cosas mundanas. El que me guiaba me dijo: «¿Quieres probarlo?». Yo asentí, movida por el vehemente deseo de probarlo. Enseguida me condujo y me lo hizo probar, y penetré con tanto deleite en los bienes divinos que al instante me olvidé de todas las cosas mundanas. Después, el que me guiaba añadió que la comprensión del Evangelio era una cosa tan súper deliciosa que si uno lo comprendiera, se olvidaría no solo de todas las cosas mundanas, sino también, y en forma total, de sí mismo. Y otra vez me guió y me lo hizo probar. Enseguida, penetré con tal deleite en los bienes divinos que me olvidé no solo de todas las cosas mundanas, sino también de mí misma. Experimenté una embriaguez tan divina que pedí a mi guía que no me dejara salir más de ese estado. Me contestó que tal petición no podía ser satisfecha, y enseguida me hizo volver en mí y abrí los ojos. Sentí un gozo incontenible por lo que había visto, pero sufrí mucho por haberlo perdido. También hoy, al recordarlo, me lleno de felicidad. Desde entonces se fijaron en mí tal certidumbre, tal luz y tal ardor de amor de Dios, que repetía con pleno convencimiento que nada se predica del gozo de Dios. Los que lo predican no lo pueden predicar, y si lo predican no lo comprenden. Así me habló el que me guió en la visión. El sentimiento de Dios. Paso 18. Más tarde tuve el sentimiento de Dios y experimenté un deleite tan grande en la oración que me olvidaba de comer y hubiera deseado no tener necesidad de comer para poder quedarme en oración. Se insinuaba aquí una especie de tentación de no comer, o si comía, de comer poquísimo. Por suerte, reconocí que era un engaño. Era tan grande el fuego del amor de Dios en mi corazón que no me cansaba ni de estar de rodillas ni de estar
en otras penitencias. A continuación, llegué a un fuego tan ardoroso que, con solo oír hablar de Dios, gritaba. Y si uno me hubiera amenazado con un hacha para matarme, no hubiera podido sustraerme. Esto me sucedió la primera vez cuando vendí mi finca, que era mi más linda propiedad, para distribuir el importe entre todos los pobres. Antes me burlaba de Pedrito. Este Pedrito es el beato Pedro Crizzi de Foligno, terciario franciscano. Inspirado por Dios, renunció a todas sus riquezas para llevar vida pobre y humilde. Por su simplicidad, la gente se burlaba de él. Murió en el año 1325 y su cuerpo se venera en la catedral de Foligno. Antes me burlaba de Pedrito, pero después de ningún modo podía hacerlo. Más bien, cuando la gente me decía que yo estaba endemoniada porque no podía retener los gritos, sentía mucha vergüenza y convenía con ellos en que quizás estaba enferma y endemoniada, y no podía dejar satisfechos a cuantos hablaban mal de mí. Y cuando veía algún cuadro de la Pasión del Señor, apenas podía soportarlo. Me asaltaba la fiebre y caía enferma. Por eso mi compañera escondía los cuadros de la Pasión para que no los viera. Paso 19. Durante el tiempo de la transcripción, después de la admirable visión y consuelo que experimenté en el Padre Nuestro, tuve mi primer gran consuelo de la dulzura de Dios. Así sucedió. Una vez fui inspirada y arrebatada a considerar el deleite que se experimentaba en la contemplación de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Y fue tan grande el consuelo que probé que durante gran parte de ese día me quedé de pie, recogida y sola en la celda en la que estaba orando, y mi corazón estaba en ese gozo. Después me desvanecí y perdí la palabra. La compañera corrió a mí y pensaba que yo iba a morir y que ya me estaba muriendo, pero su presencia me importunaba, ya que me impedía el disfrute de ese grandísimo consuelo. Una tarde, antes de llevar a cabo la distribución de todos sus bienes, si bien le quedaba muy poco para dar, mientras estaba en oración, se quejaba de que le parecía no sentir a Dios y lo suplicaba y gemía de esta manera: Señor, lo que estoy haciendo no lo hago sino para hallarte. ¿Te hallaré, pues, después de haber llevado a cabo? Y muchas otras cosas decía en esa oración, y se hizo oír una voz que le interrogó: ¿qué deseas? Y ella contestó: no deseo ni oro ni plata, y aunque me dieras todo el mundo, no te deseo más que a ti. Y la voz siguió hablándole: apresúrate, porque apenas hayas llevado a cabo la obra, toda la Trinidad vendrá a ti. En ese momento me prometió muchas otras cosas, me sacó de toda tribulación y me dejó colmada de dulzura. Desde ese momento esperé que se cumpliera lo que se me había prometido. Relaté todo a mi compañera, que se hallaba muy perpleja por las cosas extraordinarias que se me había dicho y prometido. Pese a todo, Dios me dejó colmada de divina dulzura. Paso 20. Después de estos hechos fui a San Francisco de Asís, y en esa ocasión, a lo largo del camino, se realizó y se cumplió la promesa, como ya te lo relaté. No me parece que había terminado la distribución de todo lo mío a los pobres. Ciertamente no lo había llevado totalmente a cabo, si bien quedaba muy poca cosa. Un hombre que iba deprisa al reino de las Pullas para dividir su patrimonio con el hermano que vivía en ese reino, me había dicho que lo esperara. Efectivamente, me había dicho que volvería pronto para dar toda la cuota de sus bienes a los pobres y que junto conmigo haría la donación total, porque esa persona se había convertido y había sido fortalecida por la gracia de Dios a través de mis exhortaciones, y deseaba hacer junto conmigo la donación total de sus bienes. Por eso yo lo esperaba. Más tarde, lamentablemente, ese hombre murió durante el viaje, y me fue relatado que su sepulcro era muy venerado y que Dios había obrado milagros por su intercesión. Este paso que aquí señalo como 20 fue la primera cosa que yo, indigno fraile, escribí después de haberla escuchado y aprendido directamente de los labios de la misma siervo de Cristo.
Pero no voy a transcribir ni a completar aquí la descripción de este paso, porque se trata de un paso cuajado de cosas maravillosas, lleno de grandes revelaciones celestiales, muy largo y de mucho deleite y familiaridad con Dios, aunque el paso 21º sea aún más maravilloso. Suspendo pues lo comenzado y lo dejo para más adelante. Ahora relataré brevemente cómo yo, por la intervención admirable de Cristo, llegué a conocimiento de estos hechos y cómo fui enteramente forzado a escribirlo. Quiero subrayar que yo, fraile, con la ayuda de Dios, puse todo mi empeño en relatar todos los hechos desde el primer paso hasta este punto marcado con el paso 20, o sea, hasta el fin de la segunda revelación, donde se dice que Dios, de manera admirable, le manifestó que habíamos escrito todas las cosas según la verdad, sin ningún engaño, si bien fuesen mucho más ricas que lo que referí, y si bien mi transcripción las haya disminuido y empobrecido. Desde ese punto no supe continuar la transcripción, porque después raramente y en ocasiones distanciadas pude hablar con Ángela para narrar algo, y porque desde el 19º paso en adelante me fue difícil distinguir y numerar con claridad otros pasos. Tomé buen recaudo de recoger la materia que quedaba en 7 pasos o revelaciones, así como conocí a la sierva de Cristo en la posesión de los dones de la divina gracia, y así como la vi progresar en dones y carismas, y en fin, así como juzgué más conveniente y lógico hacer.